los jueves con la intención de que nuestro documento, nuestro video, pueda ser accesible para nuestros compañeros en relación al trabajo, ¿no? Voy a compartir la pantalla con la intención de poder iniciar la sesión y explicarles un poco cómo vamos a estar trabajando. Posiblemente esta videoconferencia sea corta con la intención de que ustedes vayan desarrollando las actividades que fueron creadas para esta semana y que por cuestiones de error técnico no hemos logrado concluir, ¿de acuerdo? Vamos a identificar ustedes en la plataforma, en la unidad número 5, los que ya entraron a la plataforma y no se habían percatado de que ya tenemos una nueva unidad y ya hemos iniciado el trabajo de la nueva unidad, pues tenemos la unidad 5 que corresponde al tema de método científico. Yo le comentaba a Jonathan que posiblemente la siguiente semana estaremos habilitando la unidad número 6 y estaríamos ya haciendo énfasis en el último tema o los últimos temas que corresponden a el trabajo de este semestre. Eso nos supondría que el próximo jueves estaré yo informándoles sobre el último tema y posiblemente estaremos empezando a identificar los criterios del trabajo final. ¿Cuál es la intención? Que durante este mes de mayo, o más bien en el mes de mayo, concluyamos con la asignatura para que después tengamos una semanita para desarrollar, o dentro de este mes podamos concluir el producto final y ya nos liberemos iniciando junio, ¿no? Pero eso lo iremos viendo conforme se vaya avanzando entre esta semana y la siguiente con la última unidad. Ustedes en la plataforma verán el video de indicaciones que fue subido el 4 de mayo junto con el recurso que ustedes van a desarrollar. Yo ahí les comentaba, pero ya se pueden brincar ustedes el video, les explico cómo vamos a estar trabajando y mi intención es que ustedes recuerden su facultad, que no les genere, vean ustedes que todavía está bonita, está cuidada, está de por medio. Por lo pronto lo que vamos a hacer es generar lo siguiente, ¿de acuerdo? O sea, vamos a identificar, por ejemplo, que se ha escondido un objeto en la facultad, el cual podrá desencadenar un gran problema en ella. Y para descubrir este objeto necesitan ustedes pasar por varios retos. En ellos obtendrán números claves que les permitirá descifrar en dónde se encuentra y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, van a trabajar ustedes con diferentes misiones que van a ir desarrollando a lo largo de la actividad y van a estar paseando por diferentes lugares de la facultad, ¿no? O sea, cuando ustedes crucen el reto 1, el reto 2, el 3 y el 4, se van a este apartado, ingresan la clave que han obtenido a lo largo de su recorrido y va a aparecer el objeto. Algo importante que debemos de contemplar como evidencia de que ustedes lograron esto es que se deben de tomar una selfie con el fondo de este recurso y una selfie con el fondo de la obtención del objeto. Y eso los vamos a, ahí en las indicaciones tenemos que hay que generar una pequeña frase del aprendizaje obtenido y lo vamos a compartir en las redes sociales con el hashtag teoría y método como lo hemos estado realizando. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir trabajando esta semana. Ahora bien,
yo traigo una presentación que de alguna manera va a ir sintetizando un poco este recurso, que tenía la intención de poder ir complementándola, y eso va a ser el propósito en esta instancia. Vamos a ir trabajando con los diferentes conceptos, con la intención de que podamos nosotros cuando estemos sumergidos en el skate game, podamos complementar y podamos comprender mucho mejor lo que estamos refiriendo en este punto. Así que me voy a ir un poco rápido con la intención de que ustedes empiecen a desarrollar su skate game y vayan desarrollando sus aprendizajes. Cuando nos referimos al método científico, es importante tener en cuenta una serie de conceptos que son básicos, pero que son fundamentales entenderlos tal como son, con la intención de que nos ayuden a diferenciarlos entre esto. Ya lo hemos estado haciendo con las expresiones de la ciencia, pero ahora nos vamos a referir un poco a la connotación del método. Por lo tanto, la primera diferencia que hay que entender está en función de estos tres términos: técnica, método y metodología. Inclusive vamos a comprender, por ejemplo, la diferencia entre técnica, método y actividad. ¿Por qué razón? Porque en muchos de los casos, cuando hablamos de técnicas de recolección de datos, pensamos que suelen ser simplemente actividades y no nos percatamos que cada técnica tiene una manera de poder interactuar, de poder desarrollarla, y eso la diferencia de otro tipo de acciones concretas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer las diferencias entre estos conceptos y vamos a ir clarificando en relación a la información que tenemos. El primer concepto que vamos a tener es el concepto de técnica. Y en este caso es la manera de realizar los pasos del método. ¿Qué es un método? Bueno, pues ahorita vamos a ver qué es. Pero lo que va a pretender la técnica es buscar el desarrollo más eficiente de algunas aptitudes, de algunas habilidades, de algunas actitudes inclusive. Por ejemplo, en ciencia, sobre todo en las investigaciones referidas a un enfoque denominado cualitativo, una de las técnicas que comúnmente se tienen para la recolección de datos es la observación. Y hay mucha diferencia entre la observación normal y la observación como técnica de investigación. ¿A qué nos referimos con técnica en este caso? A la manera de realizar los pasos del método, que en este caso sería la recolección de datos de investigación cualitativa, que puede estar también diferenciada por el método sería la investigación cualitativa y la manera de cómo vamos a abordarlo. Por ejemplo, en investigación cualitativa, la configuración de la observación está muy marcada por una serie de situaciones, pasos a seguir e instrumentos para poder abordarlo. Si nosotros quisiéramos estudiar en este punto el ambiente que se da en un salón de clases, la observación estaría focalizada o enfocada a diferentes aspectos. Por ejemplo, las relaciones que hay entre maestro-alumno, alumno-alumno, alumno-maestro. Puede estar enfocada en relación a cómo la estructura del salón de clases puede estar favoreciendo o no al trabajo áulico. Las dinámicas que se van desarrollando, la manera de cómo interactúan, las connotaciones de poder que el profesor o los estudiantes pueden desarrollar en el aula, todos estos elementos pueden estar dándose por medio de la observación. Y aquí la observación puede ser libre o puede ser sistemática. Puede ser libre porque el observador puede tener una libreta e ir inscribiendo en su libreta, escribiendo en su libreta aquello que le llama más la atención. Pero también puede ser sistemática porque puede ser puntual y decidir: el día de hoy solamente voy a observar las relaciones entre los diferentes actores. El día de mañana voy a hacer referencia a cómo los recursos que están en el aula favorecen el aprendizaje. Posteriormente estaré
abordando el discurso de los participantes. Y de esta manera voy haciéndolo totalmente sistemático de por medio. La técnica que vaya a tener el investigador o el observador va a repercutir bajo un aspecto muy puntual. Les pongo otro ejemplo. Comúnmente cuando se nos dice vamos a desarrollar una tarea y les voy a pedir que ustedes subrayen las ideas importantes, pues aquí si no les permito y no les doy una técnica de cómo hacerlo, puedo yo encontrar a algunos estudiantes que me pinten y me marquen todo el texto como importante, como suele pasar en algunas ocasiones. Pero si yo les muestro una técnica de subrayado, les estaré indicando la manera de cómo quiero que desarrollen esa acción. Por ejemplo, yo puedo utilizar diferentes colores o plumones y les puedo decir, de color amarillo, ustedes van a subrayar las ideas que consideran principales de cada párrafo. Ojo, la idea principal. De color verde van a estar estableciendo o van a marcar los conceptos más representativos del párrafo. Con otro color puedo referir a los autores, con otro color puedo estar refiriendo a los conceptos que yo no conozco, que no conozco y que necesito aprender. Este tipo de técnica, después yo puedo solicitarles que al terminar el trabajo vayan desarrollando pequeños párrafos a partir de la información recabada. Es decir, un párrafo por las ideas principales, un párrafo por los conceptos encontrados, un párrafo por los conceptos no conocidos y un párrafo por los autores. Esta técnica lo que va a apreciar y lo que va a permitir es que ustedes se vayan enfocando en cuestiones muy puntuales para poder desarrollar la tarea, pero además les permite desarrollar habilidades en relación a no solamente identificar conceptos, sino posteriormente a la organización de estos para poder redactar. Entonces, a eso nos referimos con técnica. Es la manera de realizar una serie de pasos para el desarrollo eficiente de una acción. Cada uno de ustedes puede tener una manera de subrayar, pero no necesariamente es técnica. Damos por indicio. ¿Nos puede ser eficiente? Sí, pero puede ser que para otros esta falta de pasos no le haya permitido concretar mejor la idea del trabajo que se tiene. Entonces, ese es en función del concepto de técnica. ¿Qué es método? Hablar del concepto de método a manera del origen de la palabra viene del griego methodus, que se refiere al cambio hacia algo, es decir, estar de un lugar y pasar a otro, pero no solamente es moverse de lugar, sino es percatarse de cómo se va haciendo y de qué manera lo vamos desarrollando. Por otra parte, estamos refiriéndonos que hay un sentido común que nos hace definir el concepto y lo denominamos el modo de decir o de hacer con orden una cosa. Y esto no necesariamente requiere una técnica. Por ejemplo, todos tenemos un ritual para poder bañarnos. Y es importante que poder situar que comúnmente este ritual tiene y sigue una serie de pasos. Abrimos la llave, algunos, por ejemplo, empezarán lavándose el pelo con shampoo, luego con jabón, enjuagarse y listo, ¿no? Otros únicamente tomarán el jabón, se lavarán su chic y saldrán, ¿no? Entonces, cada quien tiene un método específico de cómo abordar y cómo realizar una acción. Ahora, para nosotros, en el aspecto de la ciencia, es establecer un camino, una ruta que nos permita poder desarrollar algo de manera sistemática y metódica. Cuando nos referimos de manera sistemática y metódica, es hablar de un concepto denominado estrategia. La estrategia, y aquí hay le agregamos siempre estrategia metodológica, porque lo que estamos haciendo es analizar el entorno y el objeto de estudio y después idear
¿de qué manera lo vamos a abordar? Por ejemplo, si yo estuviera, regresando un poco a la idea de conocer cómo es el ambiente o el clima en un salón de clases, pues yo puedo establecer una estrategia metodológica para poder identificar esto. Por ejemplo, yo puedo empezar a desarrollar las observaciones, como yo les había dicho, pero también puedo hacer entrevistas relacionadas con las consideraciones de poder, con las relaciones entre los participantes, puedo referir a cómo se sienten dentro del aula, qué es lo que ha favorecido para que el ambiente sea propicio y sea de aprendizaje, o qué ha resultado difícil entablar y que no ha permitido lograr los aprendizajes esperados. Entonces puedo yo empezar a generar estrategias y puedo decir, bueno, primero voy a estar observando con la intención de identificar la rutina o las actividades cotidianas de lo que surge en el aula. Esto lo puedo hacer durante una semana, 3 semanas, 4, hasta que yo pueda percibir todas las posibilidades de rutinas o actividades que hay. Posteriormente, puedo yo estar refiriendo a un ejercicio. Déjenme checar porque creo que alguien está intentando entrar al curso. Vamos a ver. Sí, ya estamos. Entonces, las siguientes semanas me puedo yo dedicar, por ejemplo, a identificar cómo interactúan los estudiantes. Ya lo he hecho por medio de una observación, pero lo puedo hacer mucho más concreto haciendo una serie de entrevistas. Y le puedo preguntar a cada uno de ustedes, por ejemplo, menciona a 5 personas con las que comúnmente confiarías hacer una tarea. Si tienes algún problema, acudirías. La manera de, si te piden realizar una actividad, con quiénes desarrollarías esa acción. Y de esta manera puedo estar conociendo a las personas que comúnmente los estudiantes escogerían para poder interactuar. Pero también puedo hacer entrevistas en relación a cómo te llevas con el profesor, cuándo acudes con el profesor, de qué manera lo abordas o de qué manera te aborda para una consulta, una asesoría, alguna actividad de por medio. Y esto lo puedo desarrollar en otras 2, 3 semanas. Posteriormente, puedo yo estar haciendo de manera paralela el análisis de datos e informar sobre otros tipos de contextos que estoy percibiendo. Eso es generar una estrategia metodológica para poder conocer un tema en concreto. De ahí que vayamos nosotros estableciendo el término de metodología, que lo importante es describir y analizar los diferentes métodos y técnicas que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar el trabajo de campo de por medio. Estos conceptos los vamos a ir abordando posteriormente cuando nos refiramos a la metodología científica relacionada con la investigación educativa. Y ahí vamos a establecer diferentes enfoques para poder abordar cada uno de estos procesos o procedimientos que tenemos en cuenta. Lo que para mí es importante y de alguna manera va a representar la tarea que está en la plataforma es distinguir que la ciencia está y surge a partir de 4 métodos generales. Hoy en día se habla de otros 2, sin embargo, eso los vamos a omitir porque todavía hay una discusión muy fuerte en relación a si pertenecen realmente al contexto científico o suelen ser parte de algunos de estos 4, que suelen ser un elemento muy puntual. Los métodos universales son estos de aquí, posiblemente cada uno de ustedes ya los conoce perfectamente, pero los vamos a mencionar de manera general porque son los que vamos a estudiar en el recurso que les decía y se encuentra en la plataforma. Referirnos primero el primero tiene que ver con el concepto de análisis y vamos a distinguir, por ejemplo, que comúnmente cuando se le pide a las personas que describan qué es análisis, es como pedirle a un yucateco que nos defina qué es desmenuzar, ¿no?
comúnmente el yucateco va a levantar sus manitas y va a hacer esto, ¿no? Y la intención de mover las manos con la intención de separar un objeto, de deshebrar, porque nos viene siempre la idea del pollo que vamos a desmenuzar para hacer el panucho o el salbut, hace referencia al concepto de análisis. ¿Qué vamos a hacer con el concepto de análisis? Pues tiene la intención de generar una observación y experimentación para poder determinar la naturaleza, la causa, la constitución de la sustancia y accidente de un objeto. ¿Pero qué significa esto? Pues es desmembrar el objeto de estudio en cuantas partes sea posible para poder estudiarle por partes. Después de estudiarle por cada una de las partes, pues es de interés conocer el funcionamiento y la naturaleza o la relación que guardan entre estas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, simplemente nosotros estamos viendo a simple vista la configuración del cuerpo a partir de la piel y de toda la estructura que nosotros tenemos, pero no vemos los huesos, no vemos los sistemas que hay dentro, y eso de alguna forma nos limita al conocimiento. No es hasta que nos adentramos al estudio de esto, en una autopsia podemos nosotros empezar a conocer cómo son los diferentes aparatos que tenemos, el aparato digestivo, entre otras cosas, y cómo suelen tener el funcionamiento cada uno de los sistemas. Que esto implicaría generar el análisis. Cuando hablamos de un problema social, nos podemos referir un poco, por ejemplo, a la connotación de la deserción escolar, y nos vamos a percatar que la deserción no es un término que está anclado exclusivamente al dejar las clases y ya, sino que hay detrás una serie de factores que intervienen para que se tome esta decisión. Y entre estos factores hay factores personales, socioeconómicos, familiares, ideológicos, culturales, que pueden estar referidos a posibilitar una toma de decisiones sobre dejar los estudios. Y es importante desmembrar estos apartados, separarlos y estudiarlos por separado para poder identificar el impacto que tienen en la posible toma de decisiones. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ante una decisión de deserción, por ejemplo, podamos distinguir que el chico tiene todo el apoyo familiar y socioeconómico, pero simplemente no le interesa estudiar. Entonces hay un factor personal que le impide poder desarrollarlo. Pero en otro caso podemos distinguir, por ejemplo, que un chico ha dejado los estudios no porque no quisiera estudiar, o sea, lo desea, pero los factores socioeconómicos no le permiten continuar ello. Y entonces decide dejar el estudio para poder desarrollarlo. Por eso es importante este análisis, este separamiento de todos los factores para poder entender los problemas que se tienen. Por otra parte, cuando hacemos el análisis, nos percatamos que ya hemos observado cada una de las partes y volvemos a desarrollar una vinculación entre estos para poder desarrollar o generar una interpretación al respecto. Y a esa interpretación le denominamos nosotros síntesis. Ojo con lo que estoy diciendo. Estamos separando para poder analizar, estudiar, y luego estamos volviendo a integrar para poder generar una posible teoría, una posible ley, una argumentación que nos diga o nos dé una explicación de por qué suceden las cosas. Y a eso le llamamos síntesis. Es una elevación de la integración de diferentes verdades de por medio. Por otra parte, hablamos del método inductivo. Y en el método inductivo nos vamos a referir que es identificar las partes de casos individuales para poder describir, formular axiomas, definiciones, principios, causas y leyes. ¿Cuál es la diferencia entre la síntesis y la inducción? La síntesis va a partir de la separación de un objeto, de un problema, y nos va a permitir a nosotros generar una síntesis de ese mismo caso.
En cambio, la inducción, por ejemplo, empezamos a identificar casos concretos, hechos concretos que nos permiten posibilitar la teoría. Por ejemplo, Sigmund Freud, ustedes conocen el psicoanálisis y podemos distinguir que Sigmund Freud lo que fue regulando no es que le haya venido una idea al azar y diga, pues mi teoría psicológica va a estar referida a esto, sino que él fue identificando por los diferentes pacientes que estaba atendiendo, fue identificando patrones de conducta, patrones de comportamiento, patrones de interpretación de las situaciones que vivían, y cada paciente sumó información que al posibilitarla en un conjunto le permitía desarrollar una teoría. Es decir, el caso de Juan, el caso de Marta, el caso de Beto, el caso de no sé, Panchito, por ejemplo, cada uno de estos casos le permitieron a él identificar que cada uno de ellos tenían cosas en común, compartían consideraciones muy puntuales. Entonces, la suma de todos estos le permitía generar una posible teoría. En el caso del análisis, estamos refiriéndonos que estamos separando un caso en diferentes partes, porque posteriormente la síntesis nos va a integrar nuevamente las características. Esa es la diferencia entre la inducción y el apartado de síntesis de por medio. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de personas. En el caso de la síntesis nos estaríamos refiriendo a la separación de un caso concreto para poder entenderle. Y el otro método en el que vamos a estar trabajando tiene que ver con el concepto de la deducción. Y aquí, por ejemplo, el proceso de la deducción tiene que ver con la aplicación de las leyes o las teorías en casos muy concretos. Después de que Sigmund Freud genera su teoría del psicoanálisis, lo que va a estar tratando de desarrollar es identificar si esta teoría puede ser aplicable a todos los casos que vaya encontrando en un futuro. Entonces, algunos discípulos inclusive optan por sus propias ideas, las someten a la práctica, a la evidencia, y empiezan a identificar que es posible el poder entender a las personas de por medio. Pero se empiezan a percatar que no en todos los casos o en todas las situaciones. Y entonces empiezan a clasificar algunos elementos, empiezan a tipificar a las personas en relación a situaciones muy concretas de por medio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No me quedó muy clara la deducción. Bien, la deducción es partir de una teoría para ponerla en práctica y corroborarla en un contexto, ya sea nuevo o diferente en la cual fue creada. Pongamos un ejemplo. En muchas ocasiones, nosotros cuando estudiamos las etapas de desarrollo de Piaget, empezamos a percatarnos, por ejemplo, que según Piaget, las habilidades motrices finas se van desarrollando primero, las habilidades motrices, sí, finas, se van desarrollando en diferentes etapas, al igual que las habilidades motrices gruesas. ¿Cuáles son las motrices gruesas? Pues correr, caminar, aventar objetos, entre otras cosas. ¿Cuáles son las habilidades finas? Pues escribir, pintar, dibujar y todo lo demás. Piaget refiere a una etapa concreta y a una serie de condiciones específicas. La mayoría de los estudios que desarrolla Piaget lo hace con los niños de ciudad. En una ocasión, por ejemplo, estando en la comunidad de Peto, estábamos ayudando a algunos estudiantes de psicología que estaban haciendo esta comprobación de las etapas de desarrollo de Piaget. Entonces se percataban, por ejemplo, que los niños de ciudad desarrollan más rápido las habilidades motrices finas, que son
pintar, que son dibujar, que son arrugar papeles, entre otras cosas. Pero se fueron percatando que los niños de comunidades rurales es al revés, desarrollan primero las habilidades gruesas, que son correr, caminar, gatear, aventar objetos, y por último lo desarrollan las habilidades motrices finas. ¿Por qué se da este aspecto? Pues es una cuestión totalmente cultural. El aspecto y del contexto socioeconómico. En el caso de los niños, por ejemplo, de la ciudad, pues los papás suelen estimular las habilidades finas con una serie de objetos, juguetes, texturas, y entonces el niño aprende a estimular estas habilidades para poder desarrollarlo. En el caso, por ejemplo, de las comunidades rurales, a un niño comúnmente se le deja con más libertad. Por eso aprende a gatear más rápido, agarra objetos, camina, corre más rápido, a diferencia de los niños citadinos. Yo recuerdo que en una ocasión teníamos a un niño de 4 años que estaba manejando una bicicleta de rodada 20, una bicicleta grande. ¿Qué hacía el niño de 5 años? Pues metía su cuerpecito en el cuadro de la bicicleta y iba casi de pie, peladeando la bicicleta. Mientras que, por ejemplo, un niño de 5 años de la ciudad, pues posiblemente utilice una bicicleta con llantitas. En el peor de los casos estaría todavía con su triciclo dando vueltas. Y ese tipo de configuraciones o acciones pueden estar. Pero un niño citadino, por ejemplo, al darle plumones, darle colores, darle texturas, las habilidades motrices finas las desarrolla más rápido que el niño de la comunidad rural. ¿Por qué? Porque no tiene este tipo de recursos para poder hacerlo. Comúnmente anda gateando en el piso, agarra piedras, las avienta y eso le permite desarrollar la habilidad gruesa y no fina. Este concepto de deducción iría a que Piaget nos ha dicho una cosa y nosotros lo que hacemos es comprobarla en contextos iguales y diferentes para ver si la teoría se puede aplicar. ¿Correcto, Adriana? Sí, gracias. Bien. Por lo tanto, es importante que identificar cómo es el funcionamiento de estos 4 conceptos en la construcción de la teoría. Y lo vamos a hacer referente a este esquema. El primero es que siempre vamos a descubrir que la teoría inicia con un hecho social. ¿Y qué vamos a entender por hecho social? Ya lo hemos estado comentando con respecto a la expresión científica. Un hecho social suele ser un problema, suele ser un concepto, suele ser una situación nueva que de alguna manera es anormal dentro de un escenario, por ende, y valga la redundancia, social. Es un hecho que comúnmente está modificando y que va regulando una trayectoria. Por ejemplo, el hecho social de la contingencia en la que vivimos, de alguna manera puede ayudarnos a entender cómo se va construyendo la teoría. Cada uno de ustedes vive de manera particular este hecho social, ¿no? O sea, cada uno de ustedes estaría representado con este cuadrito, ¿de acuerdo? Y si nosotros estudiáramos este fenómeno, nos vamos a percatar que cada uno de ustedes ha tenido una rutina, ha generado una serie de emociones, ha establecido una serie de percepciones, creencias al respecto del fenómeno, y esto, al tenerlo de manera concreta cada uno, nos podemos percatar que coincidimos en algunos casos. Por ejemplo, en la connotación de estrés, la connotación del deseo de salir ya, posiblemente el no tener una rutina establecida y no saber cómo organizarnos en el tiempo. A algunos posiblemente les ha dado insomnio y todo este tipo de situaciones. Entonces, hay cuestiones de todos estos hechos sociales particulares que suelen ser una coincidencia, pero que nos permiten objetivar el hecho social que estamos estudiando. ¿A qué le llamamos objetivar?
a poder identificar que el fenómeno de la contingencia está provocando en la mayoría de las personas una serie de reacciones y condiciones de vida, lo que nos provocaría ubicar en azul, por ejemplo, estos conceptos que le denominamos enigmas. ¿Qué son los enigmas? Pues son estas situaciones en las que la mayoría de nosotros coincidimos y que de alguna forma nos pueden ayudar a comprender el comportamiento social ante este fenómeno. Entonces vamos descubriendo todos los enigmas para poder regular y poder desarrollar este elemento. ¿De acuerdo? Tenemos otra invitada, ahí estamos. Continuamos. Entonces, después de tener estos hechos sociales, de conocer los diferentes enigmas del comportamiento, lo que nosotros hacemos es desarrollar una teoría sobre el comportamiento social ante la contingencia. Y ya hemos establecido enigmas que podemos acordar y que podemos evaluarlas en relación a otras situaciones, podemos evaluarlas en relación a otros contextos, en otros países, y para poder corroborar la información. Cuando nosotros a esta teoría la comprobamos o pretendemos comprobarla en otros contextos, nos podemos percatar, por ejemplo, que empiezan a surgir una serie de conceptos que vamos a denominar anomalías. ¿Y qué son anomalías? Son otras consideraciones que integran las otras comunidades, que suelen ser objetivadas, pero que no corresponden directamente con la que nosotros habíamos desarrollado. Una anomalía es un nuevo factor, una nueva variable que surge que no habíamos contemplado en nuestra teoría previa. Cuando esto sucede y empezamos a descubrir que las teorías empiezan a tener anomalías, es el momento adecuado para poder desarrollar nuevos estudios e incorporarlas para poder generar nuevas teorías. Y estaríamos regresando a este apartado. Al construir la teoría, lo que hacemos es someterla nuevamente a otros escenarios, y si ésta mantiene los enigmas que ya habíamos contemplado, la teoría permanece. Pero si empiezan a surgir otras anomalías, entonces esto modificaría la teoría, tendríamos que generar nuevos estudios, replantear la teoría y así sucesivamente. No es un proceso cíclico, es un proceso en espiral, es decir, iríamos, vamos a ver, creo que ya me permite, no, vamos a regresar. Estaríamos yendo y viniendo, vamos, creo que estaríamos yendo en una espiral en función de la ciencia y estaríamos yendo de esta manera, ¿no? O sea, cumplimos con una serie de enigmas en la primera parte, surgen anomalías, genero una nueva teoría, la pongo a comprobación, se da y ya establecí un punto, pero surgen otras anomalías, empiezo yo a desarrollar el estudio y así es la ciencia, va siendo progresiva y va evolucionando en función del tema en relación al trabajo que se tiene. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ante esto de cómo se construye una teoría? Ya, maestro. Sí. Ok, solo para ya, como resumidamente esta parte, la teoría es aquella donde pues tenemos un hecho social y cuando ponemos a comparación los enigmas, si estos se mantienen, se refuta como teoría, pero si tiene anomalías, da paso a nuevos estudios y a nuevas teorías, ¿no? Efectivamente. Ok, ya lo entendí.
Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien iba a entrar. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, este tipo de situaciones, todo esto de la construcción de una teoría, hace referencia a la manera de cómo integramos los métodos. En primera instancia, ante un hecho adquirido a través de la observación, nos vamos percatando de los diferentes pasos, de los diferentes casos, recuerden, los diferentes hechos sociales, objetivamos por medio de la inducción, establecemos leyes y teorías, y estas teorías las sometemos a comprobación en otros escenarios que nos permitan predecir y explicar dicha teoría. Si encontramos nosotros anomalías, estudiamos las anomalías nuevamente por el proceso de inducción, desarrollamos nuevas teorías, generamos la deducción nuevamente y podemos establecer la connotación de predicciones y explicaciones. Este concepto de predicciones y explicaciones es el término de generalización que nosotros veíamos en la unidad anterior. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con la manera de cómo interactúa la inducción y deducción. Ahora, vamos a ver cómo se relacionan los 4 métodos que nosotros veíamos. Tenemos el hecho social, lo descomponemos, que en este caso estaríamos diciendo cómo es la rutina de cada uno de ustedes ante la contingencia, y le empezamos a analizar en relación al aspecto emotivo, familiar, espiritual, académico, entre otras cosas. Lo estaríamos proyectando en función del análisis. Al situarlo por cada uno de los participantes, estaríamos desarrollando la inducción que nos permitiría generar la objetivación y por ende establecer la posible teoría. Al desarrollar la teoría, estamos desarrollando el aspecto de síntesis, que nos permitiría generalizarla en los contextos que tienen las mismas características. Por ejemplo, hacer el estudio de esta índole lo podemos referir desde una situación muy coloquial. Podemos hacer referencia a la manera de cómo puede estar interactuando todo el pueblo latinoamericano. Y nos vamos a descubrir que vamos a tener mucha semejanza en relación a cómo lo vivimos, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de Europa, que ya ha pasado por este momento y que de alguna manera nos puede dar otros elementos como anomalías para poder identificar el comportamiento de cómo lo hemos y lo estamos viviendo los latinoamericanos. Entonces, a suma de todos los conceptos que tenemos, podemos irlo representando de esta manera. La relación que tenemos está en función de que primero recurrimos al análisis, posteriormente identificamos un proceso inductivo, establecemos la deducción de lo relevante y establecemos la síntesis para conceptualizar la teoría como tal. ¿Preguntas, comentarios? ¿Puede repetir lo de síntesis? Bien, en el caso de la síntesis es importante el poder reconocer que estamos nosotros generando ya una conceptualización del término o de la teoría. Toda teoría es resultado de una síntesis, ¿de acuerdo? Porque ya hemos analizado, ya hemos posiblemente verificado la información y lo que estamos es concretarla en un concepto denominada teoría. Por eso lo dejamos como el último paso bajo este marco de referencia. Gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, esto que hemos compartido el día de hoy tiene que ver con el producto, más bien con la actividad que ustedes van a estar desarrollando en la plataforma, que es el Escape Game. Vuelvo a repetir, antes de iniciar, tómense una selfie con la pantalla en su facultad y posteriormente, cuando ustedes encuentren el objeto, tómense otra selfie para poder hacerlo.
vean el video de indicaciones donde se les menciona cómo vamos a estar trabajando y qué es lo que se les solicita que ustedes suban en las redes sociales, ¿de acuerdo? Recuerden que este video, para poder clarificar y comprobar la información que pueden ayudarles a contestar los diferentes retos que tienen ahí, pueden utilizarlo para poder clarificar la información que se tiene. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Hola maestro, soy Fer, buen día. Hola. Tengo una duda, no me quedó claro cuando usted hizo mención de tomarnos una selfie con la facultad. Bien, el recurso tiene la fachada de la facultad, así que me voy a tomar una foto con la pantalla de la computadora. Todavía no entiendo. Ya vi, bueno, cuando veas el recurso te vas a dar cuenta a qué me refiero. Solamente es pegarse a la computadora, tomarse la selfie y, Ok. y posteriormente. Ok, es que lo que pasa es que estoy aquí con el teléfono, no estoy con la computadora. Correcto. Por eso lo menciono. Me pego yo a la computadora donde se vea la imagen de la facultad y me tomo la selfie. Y al final, cuando yo encuentre el objeto, también me tomo la selfie y hago lo que me están pidiendo en las indicaciones. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, chicos, sería... Respecto a la ADA, maestro, dice ahí a 15 de mayo para subirla. ¿Esa es la fecha límite? ¿Qué ADA? De esta unidad, la 5, dice ADA 8. Realiza una investigación sobre los métodos de investigación. Es totalmente otra cosa a lo que estamos viendo en la plataforma. Van a desarrollar esa tarea, pero en primera instancia les voy a pedir que cumplan con el skate game. Ok. Y ya después hacemos eso. Así es. Ok. En esa fecha. Así es. Sí, son dos actividades diferentes. Correcto. Correcto. Gracias. Correcto. Pues muy bien, si no hay más, manos a la obra, vayan a su plataforma, ubiquen el video, vean las indicaciones y posteriormente contesten